Hoy vamos a hablar de la segunda capa o de la segunda carpeta que tenemos aquí en Windy, en este caso de la carpeta del viento. Y vamos a analizar en varios vídeos, por una parte, la capa de viento, la de racha de viento y la de acumulación de viento. Tal vez esta parte del programa de Windy, la interpretación del viento según el mapa que nos proporciona Windy, los modelos, pues es lo más fácil tal vez de interpretar de toda la previsión meteorológica. Y además todos entendemos muy bien lo que es el viento, todos sabemos, ¿verdad?, que el viento es simplemente el movimiento de una masa de aire. La atmósfera evidentemente está compuesta por gases, esos gases están en movimiento y a ese movimiento de esos gases, de ese aire, es lo que llamamos viento. Sin embargo, es curioso que cuando luego le preguntamos a nuestros amigos, conocidos, familiares y le decimos, oye, pero ¿tú sabes realmente cuál es la causa del viento? Es decir, ¿por qué se produce ese movimiento? ¿Por qué se produce ese viento que nos da a todos en la cara? Pues ya no todo el mundo sabe responder a esa pregunta, porque en realidad es muy interesante el saber la causa del viento y cómo se refleja eso en los mapas de meteorología, y que es muy fácil que lo vamos a aprender enseguida. Como muchos de vosotros sabéis, el viento se origina por la diferencia de la presión atmosférica que hay distribuida por toda la Tierra. Como sabemos, la atmósfera de la Tierra está compuesta de gases y eso pesa millones y millones de toneladas. Y ese peso de ese aire que está distribuido por todo el planeta no es homogéneo. Hay zonas donde hay mayor peso, podríamos decir, del aire, y hay zonas donde hay menor peso. Las zonas donde el aire pesa más es a lo que llamamos anticiclón, y a las zonas donde pesa menos el aire es lo que llamamos baja presión, en este caso, o borrasca. Luego, por tanto, tenemos altas presiones, los anticiclones, y bajas presiones. Y por lo tanto, eso es lo que produce esa diferencia de presión que hay en esos momentos en la atmósfera en diferentes partes de la superficie, es lo que provoca el movimiento, en este caso de las capas de aire, y lo que produce lo que llamamos viento. En este mapa que estáis viendo es un mapa sencillo del viento, y ahora mismo estamos viendo a domingo 12 de abril del 2020 a las 3 de la tarde cuál es la situación del viento en todo el mundo. Ahora mismo lo estamos viendo en todo el mundo. Tenemos aquí una escala, que la veis perfectamente, que nos indica que cuando hay 0 km por hora, pues vemos que la escala es verde clarito, y luego después tenemos diferentes velocidades a las que puede ir el viento. Cuando las rachas o el viento es más fuerte, entonces tiene, como veis aquí, otros colores, que es muy fácil de interpretar. Luego, por lo tanto, ahora mismo, por ejemplo, aquí 0 km por hora, verde clarito. Por ejemplo, aquí, fijaros en el Amazonas, claramente prácticamente no hay nada de viento en esta zona. Si nos vamos aquí a la zona del Índico, veis aquí, también prácticamente hay muy poco viento. O si nos vamos aquí a la zona norte de Rusia, también hay poco viento. De hecho, si cliqueamos aquí a la zona de Perú, nos dice que hay 5 km por hora. Si cliqueamos aquí en el Índico, 6 km por hora. Si cliqueamos aquí también, hacemos clic, 3 km por hora el viento. Mientras que por el contrario veis que, por ejemplo, aquí marca 70 con un color ya rojo, o azul 100 km por hora. Si, por ejemplo, nosotros cliqueamos aquí, que parece que es la zona donde ahora mismo hay más viento, en Groenlandia, perdón, nos menciona que hay 89 km por hora. Y aquí, por ejemplo, nos menciona que hay 67 km por hora. Luego, por lo tanto, con este mapa que estamos viendo, rápidamente nos hacemos una idea de cuáles son las zonas donde el viento está en calma y las zonas donde evidentemente hay mucho más viento. Claro, este mapa así, tal y como está, simplemente nos dice, como hemos dicho, las zonas donde hay más o menos viento, pero no nos dice la dirección del viento. Para eso vamos aquí, que pone animación de partícula, y ahora ya vemos, en este caso, por medio del programa de Windy, cómo el viento se está desplazando según las zonas del planeta. Y ahora vemos, en este caso, cuál es la dirección del viento. Como vemos aquí, por ejemplo, la dirección del viento es del norte, nos lo marca norte, 67 km por hora. Aquí, por ejemplo, la dirección es del sureste. Aquí la dirección es del sur, y vemos claramente, en efecto, si nos vamos acercando más, cómo
podemos ver el efecto del viento con esta animación de partículas, que por cierto esto luego lo podéis configurar también en los ajustes del programa, se puede poner con mayor densidad, con menor densidad, con más velocidad, etcétera, etcétera. Luego, por lo tanto, ahora mismo aquí lo que estamos viendo ya es el viento tal y como está en este momento por todo el planeta y cuál es la dirección que tiene el viento. Si queremos entender bien la causa de por qué aquí hay más viento, o por ejemplo, como decíamos antes, aquí en la zona de Amazonas, Perú, hay menos viento, entonces lo que le tenemos que dar es al mapa de presión, o bien le podemos dar directamente aquí a este icono de presión y nos pondrá las isobaras. Es decir, estas isobaras que estamos viendo aquí, estas líneas, son las que nos marcan cuál es la presión atmosférica que en ese momento hay en todo el planeta. De tal manera que si nosotros nos acercamos un poquito más, pues entonces, por ejemplo, aquí vemos que hay una L de low, bajo, baja presión, luego, por lo tanto, aquí tenemos una borrasca en la zona justamente de Noruega. Aquí tenemos una baja presión. Mientras que aquí, observar, tenemos una alta presión, un anticiclón, mientras que, como hemos dicho, aquí tenemos una baja presión. Claro, por eso aquí hay más viento, porque vemos cómo las líneas, las isobaras, que nos indican cuál es la presión atmosférica que hay en ese momento, pues evidentemente debido al cambio de presión, por ejemplo, aquí nos menciona que hay 982 hectopascales o 982 milibares, como queráis decirlo, mientras que aquí tenemos 1034 milibares. Luego, la diferencia de presión que hay aquí es de 982, aquí hay más baja presión y aquí hay más alta presión, provoca esta diferencia de presión entre estos dos puntos, que evidentemente se produzca un movimiento de esas masas de aire, de los gases que hay en la atmósfera, y provoca esta situación que se ve aquí de viento. Aquí, sin embargo, vemos cómo las líneas de las isobaras están todavía mucho más apretadas, fijaros. Por lo tanto, aquí hace más viento que aquí. Aquí, por ejemplo, marca 65 y aquí marca 85 km por hora, de más o menos de forma continua, porque en realidad aquí veis que la diferencia de presión entre esta alta, aquí hay 1029 y esta que es de 981, está más cerca y entonces provoca que todavía aquí haya en esta zona un viento superior. Luego, por lo tanto, vemos que es muy sencillo interpretar claramente un mapa del tiempo con relación al viento. Por ejemplo, aquí veis, por el contrario, cómo la presión prácticamente es homogénea. Notad que aquí en la zona del Amazonas tenemos 1013 milibares y aquí tenemos 1014 milibares, o sea, prácticamente lo mismo en una zona que, como veis, es bastante extensa, lo que nos indica claramente que hay mucha estabilidad en esa región, en la zona de presión, y por lo tanto, como hay estabilidad, hay una misma presión en un sitio que en otro, la atmósfera no se mueve, y por lo tanto nos indica claramente en esa zona que el viento está en calma. Así que, como veis, es muy sencillo de interpretar claramente estos mapas. Sin embargo, lo que estamos viendo ahora tenemos que tener en cuenta que lo que estamos viendo es en superficie. Y claramente no es lo mismo el viento en superficie muchas veces que el viento en las capas altas de la atmósfera. Allí la circulación general atmosférica del viento es distinta. Por eso aquí tenemos en este mapa, vamos a quitar la presión, vamos a quitar la animación, aquí tenemos el mapa en superficie de cómo está el viento, pero si ahora vamos subiendo a las capas altas de la atmósfera, por ejemplo, vamos a poner 1500 metros de altura, ahora ya veis cómo hay zonas más moradas, lo que nos indica que el viento en este caso es más fuerte, de mayor intensidad, cuanto nos subimos más en las capas altas de la atmósfera. Si lo ponemos a 3000 metros y si lo ponemos a 10.000, es decir, a 10 kilómetros, ahora vemos en este caso cuál es la circulación, podríamos decir, atmosférica a gran escala sobre toda la superficie terrestre. Si le ponemos la animación, vemos cuál es, en este caso, el flujo del viento y cómo circula a lo largo de todo el planeta. Ahora mismo estamos viendo cuál es la velocidad del viento a 10.000 metros de altura, a 10 kilómetros. Y como veréis, evidentemente
es mucho más alto. Aquí tenemos 244 kilómetros por hora. Aquí, por ejemplo, en este punto rojo tenemos casi 300 kilómetros por hora a 10.000 metros de altura. A medida que bajemos, veremos cómo el viento disminuye. Ahora ya son 177, ahora ya son 113, ahora ya son 54, y si vamos a la superficie, pues hay simplemente 35 kilómetros por hora en esa zona. Luego, por lo tanto, recordad también que esa circulación atmosférica que hemos visto que se produce a 10.000 metros de altura, puede ser incluso hasta más, veremos aquí tenemos hasta más, aquí ponemos hasta 10 kilómetros, pues recordad que esto se produce, este movimiento que veis aquí ahora mismo de la circulación atmosférica general, se produce a gran escala debido al calentamiento de la superficie terrestre según la latitud en la cual estamos y también dependiendo de la inercia y de la fuerza centrífuga producidas por la rotación del planeta. Es la que provoca estos movimientos tan extremos, ¿no?, tan potentes de la circulación del aire en las zonas altas de la atmósfera. La rotación de la Tierra, junto con los diferentes calentamientos que tiene la superficie terrestre y la atmósfera, junto con las corrientes oceánicas, las corrientes marinas que también producen todo este tipo de movimientos, esto es lo que hace que en realidad luego el calor, gracias a estos movimientos del viento, el calor se distribuya más o menos de una forma homogénea por todo el planeta, gracias a las corrientes marinas y al mismo tiempo gracias a esta circulación general que estamos viendo en este momento. Pero ahora lo vamos a dejar aquí en este vídeo y simplemente hemos visto que sepáis claramente el viento, cómo se ve en un mapa de meteorología. Hemos visto también la animación, hemos visto también cuál es la causa, perfectamente. Ya otro día hablaremos más acerca de las borrascas, de los anticiclones, del efecto que se producen cuando diferentes masas de aire chocan. Pero ahora de momento, con este vídeo, queremos entender en meteorología de qué manera se observa el viento y cómo se puede interpretar simplemente por medio de poner, como vemos, el ratón en cierta zona y enseguida nos va a decir cuál es la velocidad del viento y la dirección del viento. Más detenidamente veremos luego en cada localidad lo que podemos esperar y otra cosa también que queremos recordar es que a partir de ahora, como decíamos en el otro vídeo, no solamente estamos viendo el presente o podemos ver un poco del pasado, sino que también podemos ver el futuro, podemos ver la evolución simplemente dándole aquí a la línea del tiempo y vamos viendo cómo va a ir evolucionando el tiempo o en este caso la velocidad del viento y su dirección en los diferentes y sucesivos días. Pues hasta aquí este primer vídeo, espero que os haya gustado y que podáis disfrutar de lo que estamos haciendo con este curso, podríamos decir, de meteorología. Hasta otro vídeo.